favor de tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 86 aniversario de la expropiación petrolera el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación. Ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres, secretario de Energía. Ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos. Y licenciado Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. También nos acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, invitados especiales, así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. El ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, hará uso de la palabra. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Licenciado Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres, secretario de Energía. Licenciada María Luisa Alcalde Luján, secretaria de Gobernación. Estimados amigos del Gabinete Legal y Ampliado, consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, invitados especiales, proveedores y contratistas, compañeras y compañeros todos. Hoy que conmemoramos el 86 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas, queremos informarle, señor presidente, que todo el esfuerzo de las y los trabajadores de Pemex están orientados a alcanzar la soberanía energética del país que usted ofreció al pueblo de México. Desde el arranque de su gobierno sabíamos que nuestro principal reto consistía en detener la caída e incrementar la producción de aceite, así como recuperar la capacidad productiva del Sistema Nacional de Refinación. También en tomar medidas importantes en otras áreas sustantivas que garantizaran la viabilidad operativa y comercial de Pemex. En ese sentido, la contención y disminución de la deuda de Pemex eran condiciones impostergables para lograr dicha viabilidad. Por esa razón, nos aseguramos de que los recursos presupuestales y financieros disponibles fueran canalizados estrictamente en proyectos estratégicos cuyos resultados positivos se obtuvieran en plazos perentorios, medibles y transparentes. A lo largo de estos años, señor presidente, Pemex ha contado con su apoyo decidido. Gracias a ello, podemos decirle que al final de su gestión se entregará una empresa pública distinta, mejor que la que recibimos, con un potencial de desarrollo que permita a las futuras generaciones
transitar hacia otras fuentes de energía sostenibles. Con la consolidación de sus capacidades productivas y la fortaleza de su capital humano, Pemex seguirá contribuyendo al progreso económico de México por mucho tiempo más. A continuación, señor presidente, daré cuenta de las acciones que se han realizado para cumplir con su encomienda. Exploración y producción. Pemex en los últimos 5 años logró estabilizar e incrementar el volumen de reservas probadas a través de las acciones siguientes: enfocar la actividad exploratoria en áreas terrestres y aguas someras, acortando los tiempos entre el descubrimiento y la producción de la primera gota de aceite de 8 años a tan solo 1, convirtiendo los pozos exploratorios a pozos productores, dando con ello inicio al desarrollo de los campos nuevos. El desarrollo de 46 campos nuevos y la perforación de 227 pozos han sido el pilar para mantener la reserva probada. A diferencia de otras administraciones en donde el pozo exploratorio se taponaba, actualmente el pozo es incorporado a la producción, rescatando su valor, que oscila entre 500 y 1,000 millones de pesos para el caso de los pozos terrestres y de 1,000 a 1,500 millones de pesos para los pozos marinos. La optimización de la explotación de los campos maduros, la incorporación temprana de pozos exploratorios a la producción y el aceleramiento del desarrollo de los campos nuevos nos ha permitido no solo revertir esa tendencia declinante, sino que se ha logrado un crecimiento en la producción. Con la inversión autorizada para este año y con la estrategia de excelencia operativa, se proyecta mantener una producción promedio anual de 1,876,000 barriles diarios. En contraste, las empresas privadas a las que se asignaron 107 contratos para la producción de aceite y gas desde 2014, este año se estima aportarán a lo más 58,000 barriles diarios. Esto significa que Pemex contribuirá con el 97% de la producción nacional de petróleo. La acción fundamental con la que se logró detener la declinación de la producción e incrementarla fue la excelencia operativa, que en términos sencillos significa la mejora de los procesos a través de los siguientes elementos: la reducción de tiempos y costos en la perforación de pozos someros y profundos y el aprovechamiento de la infraestructura terrestre y marina existente, adecuándola para el manejo de los incrementos de producción de los nuevos campos desarrollados, lo que también reduce tiempos y costos. Con estas acciones conseguimos, como ejemplos, llegar en 22 meses a 216,000 barriles diarios en el campo Quesqui y en los campos nuevos marinos, en tan solo 16 meses, llevar la producción a 212,000 barriles día. Dado que los yacimientos descubiertos y las oportunidades exploratorias identificadas en los últimos años se encuentran a profundidades a veces superiores a los 8,000 metros,
Hemos adquirido 18 equipos de perforación terrestre de última generación, lo que nos está permitiendo más eficiencia en la perforación y, sobre todo, recuperar para Pemex la ejecución de sus actividades sustantivas al ser operados todos ellos por personal de Petróleos Mexicanos. Refinación. Recibimos sus instrucciones, presidente, consistentes en lograr la autosuficiencia de combustibles en el país, y nos dimos a la tarea de rehabilitar las refinerías Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca y Salina Cruz, llevándolas de un proceso de crudo de 511,000 barriles diarios en 2018 a 1,031,000 barriles al mes de marzo. De manera paralela, en enero de 2022 adquirimos la refinería Deer Park, con lo cual se incrementó el proceso en alrededor de 280,000 barriles diarios. En este mes de marzo hemos alcanzado un proceso de crudo de 1,299,000 barriles día, es decir, un incremento de 154% respecto al nivel de proceso observado al inicio de esta administración. En septiembre próximo, y con la operación estable de la refinería Olmeca, el proceso de crudo alcanzará 1,708,000 barriles día. Para el mes de diciembre de este año, Pemex alcanzará 1,724,000 barriles diarios, con lo que estaremos procesando casi la totalidad del crudo que extraemos del subsuelo de la nación. La rehabilitación de las 6 refinerías ha significado pasar de una producción de gasolinas y diésel de 304,000 barriles diarios en 2018 a 573,000 barriles diarios a marzo de este año. Con la producción de Deer Park, más la de la refinería Olmeca y la entrada de la coquizadora de Tula, la cual convertirá el combustóleo en gasolinas, esta producción se incrementará a 1,236,000 barriles diarios en el mes de septiembre, con lo que nos quedaremos a tan solo 77,000 barriles diarios de alcanzar la autosuficiencia en gasolinas y diésel al final de esta administración. A principios de la próxima administración entrará en operación la coquizadora de Salina Cruz, con lo que se alcanzará la autosuficiencia total en combustibles. Señor presidente, le informo que la construcción de esta coquizadora de Salina Cruz presentará un avance del 54% al cierre de su administración. Aprovecho también para informarle el desempeño de Deer Park, que, como usted sabe, tiene una capacidad de procesar 340,000 barriles por día de crudo y produce alrededor de 250,000 barriles de petrolíferos. El mismo año que se compró, las utilidades obtenidas permitieron recuperar la inversión de la compra y tener ganancias adicionales por 358 millones de dólares. El segundo año, las utilidades sumaron
$584,000 millones de dólares. Y en los 2 primeros meses de este año, las utilidades ya suman 128 millones de dólares y la refinería opera con un factor de utilización del 83.5%. Para los que pronosticaban que Deer Park sería un desastre en manos de Pemex, les comunicamos que en estos 2 años se han logrado los mejores resultados de la última década. Y por si fuera poco, Deer Park opera sin deuda. Fertilizantes. Al cierre de 2018, la infraestructura de Petróleos Mexicanos para la producción de fertilizantes estaba integrada por 6 plantas de amoníaco deterioradas y sin operar, 2 plantas de urea sin operar y 1 planta de fertilizantes fosfatados. Vale la pena recordar que las 2 plantas de urea y la planta de fosfatados fueron adquiridas a través de una operación fraudulenta. A partir de las inversiones realizadas en la rehabilitación de estas plantas, se logró que en el 2020 entrara en operación una planta de amoníaco y una planta de urea que llevaba 21 años sin operar. Estimamos que para el mes de abril próximo estén en plena producción 2 plantas de amoníaco y las 2 plantas de urea. Por todo lo anterior, a finales de este año, la producción de fertilizantes tendrá un incremento del 145% con respecto al 2018, al pasar de 781,000 a 1,912,000 toneladas anuales de fertilizantes. Con relación al almacenamiento estratégico de crudo, gasolinas y diésel, le informamos que al inicio de la administración, Pemex contaba con una capacidad de almacenamiento de 7 millones de barriles de crudo y 55 millones de barriles de petrolíferos. Al cierre de 2024 y como parte de la recuperación de la infraestructura propia, alcanzaremos una capacidad de 12 millones de barriles para crudo y 71 millones de barriles para petrolíferos, es decir, un incremento de 62 y 28% respectivamente. Comercialización. Petróleos Mexicanos es la empresa más grande de nuestro país. Sus ventas anuales en 2023 se ubicaron en 1,859,000 millones de pesos y representan poco más del 7% del Producto Interno Bruto. Con una mejora en la calidad de atención, precios competitivos y producto en oportunidad, Pemex ha logrado una importante recuperación de clientes y ha incrementado su participación en el mercado. En el segmento de gasolinas, pasamos de una participación del 81% en diciembre del 2020 a 87% en diciembre pasado. En diésel, pasamos del 69 al 76% en el mismo periodo. Para el gas LP, retomamos el liderazgo en el país con un 62% del mercado. En el caso de la turbocina, Petróleos Mexicanos abastece el 100% del mercado nacional. En el año 2023,
se abrieron 214 nuevas gasolinerías y en lo que va de este año son ya 51 las que se suman a la red más grande del país, llegando a un gran total de 7,252 estaciones marca Pemex. Para Pemex, las ventas en el mercado nacional son una fuente de ingresos estables y permanentes que contribuyen en su fortalecimiento financiero. Con el incremento de las ventas en el mercado nacional, gracias a una mayor producción de combustibles, el país se beneficia al disminuir la dependencia energética del exterior, reduciéndose el déficit de la balanza comercial. Al cierre de 2023, los ingresos por ventas en el mercado nacional constituyeron el 71% de los ingresos totales de la empresa. En el primer trimestre de este año se estima ya que las ventas nacionales representen el 75% del total de los ingresos. Finanzas. Antes de pasar a finanzas y en materia de comercialización de combustibles, no quiero dejar pasar mi agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad, por todo el apoyo que hemos recibido. Muchas gracias. Desde el inicio de esta administración, la gestión financiera se ha conducido con disciplina en el ejercicio del gasto programable. Esta acción, combinada con el incremento de la producción, permitió a Pemex aportar buenos resultados en materia de finanzas públicas. La diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos totales registró resultados positivos. Después de muchos años, hay una contribución positiva de Pemex al balance presupuestal del Gobierno federal, como pueden ustedes observar. La estrategia del presidente de la República en relación a la deuda de Pemex ha sido patriota y efectiva. Contrario al crecimiento de la deuda de administraciones anteriores, en la nuestra se ha logrado una reducción del endeudamiento de la empresa. Como puede verse en esta gráfica, medido en dólares constantes, el saldo de la deuda prácticamente se duplicó en el periodo 2007-2018, pasando de 67,000 a 129,000 millones de dólares. En estos 5 años, el saldo de la deuda de Pemex ha disminuido en 23,000 millones de dólares, es decir, 18% menos. Estos logros representan importantes ahorros en el pago de intereses. Para lo que resta de esta administración, no contrataremos nuevos financiamientos y continuaremos con el pago de las amortizaciones programadas, por lo que se estima cerrar este año con un saldo de deuda de 94,500 millones de dólares, como se ve en la imagen. Como en ninguna otra administración,
Pemex ha recibido apoyos del gobierno federal para el pago de la deuda, adquisición de activos, inversión en infraestructura y para fortalecer su liquidez. A lo largo de estos 5 años, estos apoyos suman 869,000 millones de pesos. Las medidas de carácter fiscal que se han tomado han significado un importante respaldo para fortalecer la situación financiera de Pemex. Aún bajo esta condición, Pemex sigue siendo el mayor contribuyente del país, pues en estos 5 años ha aportado a la hacienda pública un total de 3.8 billones de pesos por concepto de impuestos y derechos. Si a este importe restamos las transferencias recibidas, las contribuciones netas siguen siendo positivas por un total de 2.9 billones de pesos. En el año 2023, como se observa en la siguiente gráfica, Pemex superó en más de 3 veces el pago de impuestos al compararse con las 2 empresas con mayores ingresos que operan en México, las cuales en conjunto suman ingresos similares a los de Petróleos Mexicanos. Y la siguiente gráfica. Resulta muy contrastante en esta imagen cómo las 2 administraciones anteriores, a pesar de haber ejercido un mayor gasto en inversión y operación, a pesar de haber ejercido un mayor gasto en inversión y operación, con un mayor precio del petróleo, dichos gobiernos perdieron reservas, se les cayó la producción e incrementaron la deuda. A diferencia de esos gobiernos, en esta administración, con un menor gasto y un menor precio del crudo, se incrementó la producción, se repusieron más del 100% de las reservas y se desendeudó a Pemex por más de 23,000 millones de pesos al cierre de 2023. En suma, con menos se hizo más. El 1 de marzo de este año, el Consejo de Administración de Pemex autorizó el Plan de Sostenibilidad de Petróleos Mexicanos, que da visibilidad a los esfuerzos en materia ambiental, social y de gobernanza. Refuerza la estrategia de seguridad industrial y salud en el trabajo. Presenta metas a 2030 alineadas a compromisos de México en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y proyecta ambiciones al 2050. Plantea oportunidades para darle viabilidad a largo plazo ante cambios en la demanda de combustibles. Visibiliza el impacto de las acciones de responsabilidad social y reafirma el enfoque anticorrupción. Este Plan de Sostenibilidad de Petróleos Mexicanos se publicó el pasado 13 de marzo. Recursos humanos. Para el programa de estabilidad laboral, estamos cumpliendo con su instrucción, presidente, de basificar de forma prioritaria a trabajadores transitorios a partir de la antigüedad acumulada. Desde el principio y hasta el día de hoy, hemos basificado 25,411 trabajadores transitorios.
Vale la pena señalar que tan solo en la refinería Olmeca se basificaron 1.660 trabajadores transitorios provenientes de las 6 refinerías del país. También hemos reconocido el desempeño de los trabajadores de planta mediante 77,000 ascensos, abarcando tanto trabajadores sindicalizados como de confianza. Es menester mencionar, presidente, que tanto las basificaciones como los ascensos no han incrementado el gasto. Y además, en esta administración, 19,635 trabajadores han obtenido su merecida jubilación. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, el tema del petróleo ha sido por décadas parte del debate nacional. En los años recientes, miles de notas han sido escritas en torno del petróleo en México para denostar a la empresa petrolera del Estado y esconder el verdadero objetivo, que es el deseo de privatizarla. Por eso, en esta fecha histórica, estamos demostrando con la información aquí compartida que es un mito decir que Pemex es un barril sin fondo, que Pemex es una carga para las finanzas públicas, o como lo señaló recientemente el Banco Citi, que Pemex es el mayor riesgo para las finanzas públicas del país. Esto no es más que propaganda conservadora que solo busca engañar y confundir a la gente. Como aquí se ha demostrado, la renta petrolera que genera Pemex contribuye en el financiamiento para el bienestar del pueblo de México. Tan solo en lo que va de esta administración, los ingresos petroleros en promedio han representado el 17.3% de los ingresos totales del sector público. Si bien es cierto que el gobierno federal ha destinado apoyos para la creación de infraestructura y para el pago de la deuda, por lo cual estamos profundamente agradecidos, de acuerdo con la cuenta pública, en el periodo 19-23, Pemex ha entregado al Estado mexicano, vía contribuciones e impuestos, 3.8 billones de pesos. Si a esa cifra descontamos los apoyos recibidos en el mismo periodo, que fueron del orden de 869,000 millones de pesos, 869,000 millones de pesos, la hacienda pública recibió de manera neta 2.9 millones de pesos. Es así como debería expresarse el verdadero valor de la renta petrolera que genera Petróleos Mexicanos. El modelo neoliberal utilizó la argucia contable de extraer la renta petrolera bajo un régimen fiscal que generaba artificialmente pérdidas después del pago de impuestos. Eso ha quedado atrás. Dicho modelo irracional llevó a Pemex a tener que contratar deuda para poder completar el pago de sus impuestos y convertirse así
en la empresa más endeudada del mundo. Era un esquema de recaudación confiscatorio e ineficiente. Pemex tenía que contratar deuda a un costo mayor al que hubiese accedido el gobierno federal. Presidente, el legado que usted deja a la nación es enorme, sobre todo por haber cambiado este modelo neoliberal ineficiente y fallido en su generalidad y particularmente en las industrias petrolera y eléctrica. Fue muy difícil y complicado darle la vuelta, pero hoy es un orgullo para las y los trabajadores de Pemex ver que su empresa ha sido rescatada. Con el esfuerzo de ellos y de su apoyo, presidente, la próxima administración recibirá un Pemex fortalecido, con crecimiento de producción y reservas, con 6 refinerías rehabilitadas y 2 refinerías más, con crecimiento de ventas, con menor deuda y una menor carga fiscal. Presidente, seguiremos trabajando con la misma intensidad, con la seguridad de entregar buenas cuentas al final de su administración. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, ya está todo dicho. Si acaso podría yo nada más agregar la frase del general Cárdenas, según la cual quien entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria. He dicho. Pero escribí algo. Hoy conmemoramos un aniversario más de la expropiación petrolera, una decisión y un hecho verdaderamente histórico. En México y en el mundo, el petróleo siempre ha despertado la codicia, ha generado la opresión, la violencia y el sometimiento, pero también ha significado progreso, justicia, patriotismo y bienestar para los pueblos. En México, desde que se descubrió el petróleo en los años 70 del siglo XIX, en San Fernando, un pueblo de Macuspana, Tabasco, y hasta el 18 de marzo de 1938, este recurso natural no renovable estaba relacionado con lo malo. Los indígenas chontales decían que era del dueño del monte y quien lo tocara se convertiría en un montón de sal. Era del diablo, como lo expresa el poema de Ramón López Velarde. Aunque lo menos místico y más real es que el petróleo durante el porfiriato y antes de la expropiación
solo producía sufrimiento y dolor a los mexicanos para complacencia y lucro de las compañías y de los gobiernos extranjeros. Es el presidente Lázaro Cárdenas del Río quien, además de recuperarlo en beneficio de la nación, empieza a concebirlo como palanca para el desarrollo de México. A partir de 1938, la industria petrolera le permitió al país alcanzar buenos niveles de crecimiento económico. Desde entonces hasta nuestros días, con altas y bajas, la explotación de esta importante materia prima ha permitido ingresos a la hacienda pública como ninguna otra actividad económica en la historia de México. Baste decir que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, de 30 centavos de cada peso del presupuesto nacional durante 36 años, 30 centavos de cada peso del presupuesto nacional provenían de la industria petrolera. Esto explica el por qué nuestro petróleo siempre ha sido la gran tentación para propios y sobre todo extraños. Mientras unos presidentes de la República lo han querido privatizar de distintas maneras, trátese de contratos, riesgo, contratos de servicios, contratos de todo tipo, compartiendo utilidades o entregando de plano a particulares bloques de nuestro territorio en zonas petroleras. Otros mandatarios, como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz, supieron aplicar la enseñanza del general Lázaro Cárdenas de utilizar el petróleo y sus derivados solo en beneficio del pueblo de México. Por nuestra parte, y con este ideario, hemos venido actuando desde antes de llegar a la presidencia, y ello ha marcado el camino que ha seguido nuestro gobierno. ¿Qué hemos hecho de manera concreta? Aunque ya lo mencionó, lo explicó de manera detallada Octavio Romero Oropeza, excepcional director de Pemex. Yo trataré de explicarlo de manera breve en 10 puntos. 1. Hemos logrado, como aquí se ha dado a conocer, detener la caída en la producción de crudo que se produjo de manera ininterrumpida de 2004 a 2018, cuando se pasó de 3.400.000 barriles diarios a 1.700.000 barriles diarios, la mitad de la producción en 15 años. Se perdió la mitad de la producción. Ahora estamos extrayendo 1.850.000 barriles diarios, 150.000 más que cuando llegamos al gobierno. 2. La producción de gas la incrementamos de 3.761 a 3.993 millones de pies cúbicos. 3.
se rehabilitó y amplió todo el sistema de refinación y hemos pasado de importar el 80% de las gasolinas que consumíamos en el país a solo el 30%. Y en septiembre únicamente importaremos 6%, casi seremos autosuficientes. 4, se acabó así, de manera categórica. Se acabó con la tremenda corrupción que prevalecía en Pemex. Ya no son los tiempos de antes. Ya no se otorgan concesiones a modo, por consigna, para explotar petróleo en Chicontepec con un contrato muy jugoso a una empresa extranjera. Tampoco se entregan contratos como los que recibió una empresa española en la cuenca de Burgos, que supuestamente iba a significar extraer más gas. Tampoco se invierte en beneficio de empresas extranjeras en aguas profundas, cuando todos sabemos que el petróleo está en el sureste, en tierra y en aguas someras, y cuesta mucho menos extraerlo. Ya se terminó con esa corrupción. 5, hemos bajado, y esto es muy importante en términos reales, los precios de las gasolinas, del diésel y del gas en beneficio de los consumidores, como no sucedía en décadas en nuestro país. 6, se ha dado mayor autonomía financiera a Pemex, porque contrario a los neoliberales que querían quebrarla, que era la intención, avanzaron en ese propósito perverso, porque prácticamente convirtieron en chatarra toda la industria petroquímica, y ese era el propósito también de convertir en fierros viejos las refinerías. Afortunadamente, el pueblo de México dijo basta y se inició una política nueva, una nueva política económica y una nueva política en cuanto al petróleo. Por ejemplo, ahora, en vez de pagar 65% de derecho de utilidad compartida a la Secretaría de Hacienda, Pemex solo paga el 30%, menos de la mitad. Siete, el manejo honesto, eficaz y austero de Pemex ha permitido reducir los costos de producción, lo que cuesta extraer el petróleo. Ahora cuesta menos que antes. Nos ha permitido también ahorrar y, como aquí se ha dicho, disminuir la deuda de Pemex de 129,000 millones de dólares a 106,000 millones de dólares, es decir, 18% menos de deuda en Pemex. 8, no hemos dejado de invertir en exploración y hemos, con suerte, que también influye en estos casos,
como en otros. Hemos descubierto nuevos yacimientos en tierra y en aguas someras en el sureste del país. Cuando llegamos al gobierno, las reservas probadas eran de 7.5 millones de barriles. Hoy se estima que ascienden a lo mismo, 7.5 millones de barriles. En otras palabras, hemos mantenido los mismos niveles de reserva aún con lo extraído durante nuestra administración. 9. Se han puesto en operación 2 plantas de fertilizantes, una planta de amoníaco propiedad de Pemex y una de urea adquirida en el pasado gobierno de manera fraudulenta, que estaba a poco de convertirse en chatarra. Ahora producen 1.041.000 toneladas anuales y todo ese fertilizante se entrega de manera gratuita a 2 millones de pequeños productores del campo, bajo la premisa de que coman los que nos dan de comer. 10. Hemos basificado, como aquí se ha dicho, y arriba los petroleros, transitorios y de planta. Hemos basificado a 25.411 trabajadores transitorios, de acuerdo a su antigüedad. Esto es muy importante. Agradezco a los obreros, técnicos, profesionales y personal administrativo de Pemex por su apoyo, por su respaldo, así como también al sindicato de esta empresa de la nación. En los últimos tiempos, como ya lo mencionó Octavio, de manera sutil, ha surgido una fuerza, una corriente de opinión en contra del petróleo y de otras energías fósiles, lo cual ha llevado a plantear que se elimine o se reduzca su utilización y a poner en práctica la producción de energías limpias y renovables. Desde mi punto de vista, es importante adherirse a ese pensamiento, a esa idea y seguir desarrollando estas nuevas opciones. Es completamente racional conservar un recurso no renovable, máxime si su transformación y consumo ocasionan daños a la naturaleza y a la humanidad. Sin embargo, debemos calcular bien los tiempos de esa transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles. Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio, con los que piensan que la riqueza de las naciones no depende de la producción y del trabajo, sino de la especulación financiera y de las bolsas de valores. Mientras no tengamos la total certeza
de que podemos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo, sigamos con la estrategia que hemos adoptado de no vender petróleo crudo, procesar toda la materia prima en nuestro país y primero abastecer nuestro mercado interno, no a la dependencia. Debemos continuar avanzando hacia la autosuficiencia y hacer a un lado el absurdo de exportar materia prima e importar combustibles, el vender naranja y comprar jugo de naranja. Nada de cerrar o abandonar refinerías. Al contrario, mejorar su productividad y contar con otras. De igual forma, terminar de construir las 2 nuevas coquizadoras de Tula y de Salina Cruz para obtener más gasolinas y no producir combustible contaminante. Asimismo, a la vez que seguimos beneficiándonos con la industria petrolera, porque es un buen negocio, lo decía hasta Rockefeller, decía el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. El petróleo ha sido, es y seguirá siendo un buen negocio. Y si se administra como ahora, con honestidad, con eficiencia, vamos a utilizar los recursos del petróleo como palanca para el desarrollo. Y debemos, con esas utilidades que nos permite el petróleo, empezar a crear un fondo que se vaya incrementando con el tiempo y que sea utilizado en su momento para financiar las plantas o equipos necesarios para la producción de energías alternativas o renovables, siempre pensando en no afectar la naturaleza y garantizar el bienestar de las nuevas generaciones. Pero no debemos dejarnos llevar por el canto de las sirenas. Son decisiones que debemos tomar de manera autónoma, pensando siempre en el interés público. Recordemos, para solo poner un ejemplo, que hace 3 o 4 años se esparció el rumor de que ya todos los carros iban a ser eléctricos. Y se lo creyeron no solo los expertos, sino hasta los dueños de las grandes empresas petroleras extranjeras. Y se empezaron a vender refinerías a precios bajos. Hace 3 o 4 años estaban en venta 8 o 10 refinerías en Texas. Por eso aprovechamos a comprar Deer Park en $600 millones, un precio muy bajo
el 49% de las acciones que pertenecían a Shell. Y miren cuántos beneficios nos ha dado esa compra. Bueno, ¿qué sucedió? Una vez que se constató de que todavía faltaba tiempo para prescindir de los motores de combustión interna, las refinerías existentes continuaron produciendo. Y hoy hay en el mundo aproximadamente 190 refinerías más en construcción. O sea, tenemos que calcular muy bien y pensar siempre en lo que más conviene al pueblo de México y a la nación. No guiarnos solo por la opinión de los mercaderes o financieros, con todo respeto, del extranjero. Ellos están en su papel, en especular y obtener ganancias fáciles. Pero a los servidores públicos, los únicos negocios que deben interesarles, son los negocios públicos. Nosotros somos representantes del pueblo de México y tenemos que cuidar el patrimonio nacional. Siervos de la nación, decía Morelos, y es distinto el sector privado que el sector público. Son compatibles. Lo mejor es la economía mixta, el que se puedan integrar el sector privado, el sector público y el sector social. Y con esos tres motores, como lo estamos haciendo, sacar adelante nuestro país. Pero Pemex no debe, ni la Comisión Federal de Electricidad, administrarse como si se tratara de una empresa privada cuyo objetivo principal es la ganancia y el lucro. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, el objetivo fundamental superior es la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo. En fin, sigamos defendiendo el petróleo de México y rescatando nuestra soberanía. ¡Que viva Pemex! ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva la expropiación petrolera! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Sean tan amables de permanecer de pie. Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional.
El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia del presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como de los funcionarios e invitados a esta ceremonia. Muy buenas tardes.